Eduardo Campos. Gracias por estar con nosotros, esto es A Fondo. Y hoy vamos a tocar un tema que hemos venido abordando en distintas ocasiones a lo largo de estos años, aquí en A Fondo, en estos 4 años que tiene Donald Trump. ¿Qué ha pasado con su gobierno? ¿Qué nos ha prometido? ¿Qué nos ha dicho? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha sucedido? Pero hoy particularmente haremos un análisis y un acento particular en cómo ha sido esta acción que desembocó en el golpe más duro sin duda que ha tenido la democracia de los Estados Unidos. Y para esto tengo el gusto de que nos acompañen en esta ocasión aquí a fondo a una destacada catedrática del Tecnológico de Monterrey, que además fue embajadora de Polonia aquí en México, Beata Wojna. Bienvenida, ¿cómo estás, Beata? Un gusto estar contigo y con nuestros compañeros invitados. Buenas tardes, un gusto saludarles. Gracias. Tenemos también a Edgar López Vallejo. Él es el vocero del Partido Demócrata aquí en México. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y finalmente tenemos a Stephanie Enaro. Ella es también una profesora muy destacada en el tema de geopolítica, algo que parece ser que dejamos a veces de lado, pero que es fundamental en la relación entre estos dos países. Ella es, además de todo, una destacada columnista del periódico El Economista. ¿Cómo estás, Stephanie? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Beata, Edgar, un gusto poder saludarlos. Igualmente. Y sin más, empezamos. Escribió hace no mucho, un destacado hombre, como se llama John Capernic. Quiero citarlo de manera textual, si me permiten, y con esto iniciamos. La medida de un país no son sus dificultades, sino son la forma que se tiene de enfrentarlas para salir de ellas. Y Estados Unidos, sin duda que ha tenido un trabajo muy complicado para salir adelante en este punto. ¿Qué opinas tú, Beata? ¿Qué ha pasado de Estados Unidos después del 6 de enero? Mira, pues una cita... Sí, Estefan. Ok, pues bueno, Estados Unidos antes y después. Adelante, Beata. Sí, pues mira, una cita muy apropiada, y en ese contexto no cabe duda que el día 6 de enero presenciamos casi un intento del golpe de Estado, y solamente gracias a la fortaleza de las instituciones estadounidenses, diferentes Tenemos algunos problemas con la... Vamos a ajustar nuestros problemas que tenemos técnicos con Beata, pero Stephanie, sin duda hay un Estados Unidos antes y después del 6 de enero. Claro que sí, Eduardo, y eso se ve en el estado de su democracia. Fíjate que creo que esto tiene que ver directamente con un escenario de pandemia. La pandemia aceleró procesos que ya estaban ahí, y vemos que Trump solamente es el síntoma de una enfermedad que muestra obviamente a un sector de la población que no se sienten escuchados por el sistema de partidos tradicionales y que tampoco confía ya en el sistema democrático. Y esto es alarmante porque la democracia modelo del mundo se está tambaleando en un momento en donde el contexto global indica que el 55% de la población global ya no cree en la democracia, de acuerdo a la última encuesta del Pew Research Center. Y acababa de informarse, pues no podemos dejar de negar aquí, Edgar, que pues Donald Trump cuenta con 74 millones de estadounidenses que manifestaron un sí el pasado 6 de enero, pero sin duda este número ha venido a la baja de manera importantísima a raíz del 6 de enero. ¿Tú qué opinas, Edgar? Sí, así es. Los números de gente que votaron por Donald Trump el 6 de enero representan una posición partidista que va más allá de Donald Trump. Incluyen a todas las personas de preferencia republicana desde siempre, ¿no? Pero hoy día vemos que las encuestas marcan que su
su nivel de aprobación ha caído al 30%, 33%, porque la mayor parte de la población estadounidense, tanto los que votaron por él como seguramente los que votaron por Joe Biden, están en desacuerdo y desaprueban del intento fallido de golpe de Estado que Trump ha llevado a cabo. Trump y su gente. Recuperamos ya la comunicación con Beata. Beata, tienes la palabra de nueva cuenta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tuve que cambiar rápido el lugar por el tema de internet, pero aquí estamos. Pues lo que empecé a comentar, la cita con la que iniciaste este programa efectivamente es muy adecuada para el contexto en el que estamos, porque efectivamente gracias a la solidez de las instituciones estadounidenses se consiguió pues frenar casi un golpe de Estado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que fue un incidente sin precedentes y vamos a ver las consecuencias de este incidente, de esta ocupación del Capitolio, pues a lo largo de los próximos días. De hecho, no falta mucho para que cambie el presidente. De hoy en 8 días ya vamos a tener a otra dupla en el poder. Va a ser el presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Pero el tema del presidente Donald Trump probablemente va a continuar, precisamente porque mañana mismo por la mañana se va a votar, lo más probable, el juicio político al presidente Donald Trump. Muy bien, sin duda. Stephanie, sin duda que la política, la esencia de la política es el conflicto. ¿Estarás de acuerdo? Y a partir de esto es como se desarrollan los distintos países. Estados Unidos ha vivido en un conflicto medianamente, y permíteme decirlo así y entrecomillarlo, organizado, medianamente controlado. Sin embargo, lo que vimos el pasado 6 de enero fue terrible. Mira, yo creo que lo que vimos el 6 de enero, Eduardo, ha sido la culminación de lo que podría ser la latinoamericanización de la política estadounidense. Y esto lo veíamos venir no solo desde que ganó Donald Trump, ¿no? Donde la gente le da su voto como un voto de castigo a los políticos que ya no daban buenos resultados, y también en un contexto en donde la globalización ha fallado en reducir las desigualdades. Esto lo vemos en un contexto en donde la pandemia ha dejado ver que a Estados Unidos no tienen todos sus ciudadanos la misma realidad. Hay algunos que incluso no les ha llegado el sueño americano. Y vemos que, por ejemplo, con el COVID, latinos y afroamericanos morían a tasas dobles que los blancos. Entonces eso te habla de un racismo sistémico, de una desigualdad profunda que habrá que atender. Y ahora lo vemos en esta como especie de guerra civil latente, donde ya no hay un concepto de bien común, más bien tienen dos versiones de la realidad, y creo que estamos en el principio de un ciclo conflictivo en Estados Unidos como nunca habíamos visto, porque esto implica inestabilidad doméstica. Sin duda. Edgar, tú como estadounidense, al haber escuchado a Donald Trump antes de que se dieran todos los disturbios en el Congreso, ¿sentiste que él estaba haciendo un llamado a la insurrección? ¿Es cierto lo que han reflejado todos los medios internacionales, incluso muchos mexicanos también? Bueno, desde un principio, desde antes de llamar al ataque al Capitolio en su meeting ese día, Donald Trump había estado tratando de subvertir la elección, y eso quiere decir subvertir la democracia. Eso a mí me quedaba muy claro, y aunque esperábamos que Trump pudiese intentar algo desesperado, ciertamente teníamos esperanza de que no lo hiciera, pero lo hizo. Afortunadamente es inepto, su gente es inepta, y la fuerza de las instituciones estadounidenses probó que incluso entre los republicanos hubo gente que se rehusó a apoyar este intento fallido de autogolpe de Estado. Entonces, no me sorprende, no me parecía que fuera demasiado para Trump. La diferencia es que ahora todos estamos muy claros de que puede suceder, que puede intentar hacerlo. De hecho, se ha estado hablando de más disturbios en los próximos días, pero
Ahora todas las instituciones en los Estados Unidos y toda la gente que está a favor de la democracia estamos ya preparados y se va a evitar. De hecho, esto que decía, me parece, Stephanie, acerca de que había una latinoamericación, como había sucedido en el siglo XX durante la Guerra Fría, nosotros estamos totalmente seguros de que esto no va a pasar, y hoy se dio un elemento que es muy importante en asegurarnos que no va a haber descenso ni en guerra civil, ni en golpes de Estado, ni nada por el estilo, que es que el Joint Chiefs of Staff, que es el Consejo de Administración Supremo del Pentágono de todas las Fuerzas Armadas, acaba esta tarde de emitir un comunicado en el que aclaran que todos los cuerpos militares están a favor de Joe Biden, apoyan la elección y que Joe Biden será el nuevo presidente junto con Kamala Harris el 20 de enero. Entonces, esto nos asegura mucho, nos da mucha confianza y nos comprueba que la fuerza de las instituciones en los Estados Unidos será suficiente para evitar este intento de autogolpe de gente que desde el principio sabíamos que no tenía fibra moral, ética, política, más allá de su propio interés, como son Trump y sus gentes. Ya. Beata, un país que no respeta, y sobre todo un jefe de Estado, un mandatario que no respeta las instituciones, pues está condenado a vivir el peor de los momentos. Bueno, eso pasa en el caso de los Estados Unidos, como lo hemos visto, obviamente, porque pues en el mundo ha habido varios golpes de Estado que conocemos, por ejemplo, en el caso de América Latina, pero también en otros continentes, otras regiones, que sí han funcionado. Afortunadamente, en los Estados Unidos sí es cierto, lo que hemos presenciado es que un jefe de Estado que no respeta las instituciones, pues recibe una condena prácticamente, se podría decir, generalizada de parte de diferentes instituciones, pero también de parte de diferentes grupos sociales. Y en ese sentido, yo creo que el día 6 de enero nos demostró 2 o 3 puntos muy importantes. En primer lugar, una gran fractura en el Partido Republicano. Hemos visto esa fractura entre vicepresidente Pence, que sí respetó las instituciones y fue precisamente gracias a su actitud, yo diría, que se pudo reanudar los trabajos de las cámaras para pues continuar con el tema del conteo de los votos de los colegios electorales. Entonces, la ruptura en el Partido Republicano y las condenas a raíz precisamente de la actitud del presidente Trump de muchos republicanos relevantes. En ese sentido, yo creo que a lo largo de los próximos meses presenciaremos un escenario muy interesante en este contexto del Partido Republicano, hacia dónde va a ir en cuanto al liderazgo. No es descartable que precisamente Mike Pence va a intentar ser el nuevo líder de este partido. Por otra parte, también en esos últimos días, sobre todo, hemos visto una condena especialmente del grupo económico de los Estados Unidos. Muchas empresas, obviamente empresas tech de redes sociales, la decisión de eliminar la cuenta de las redes sociales de Donald Trump, pues ha generado controversias y quizás aquí no todos tienen la misma opinión, pero aparte de eso, cuando hablamos del mundo económico, pues muchas empresas, entre ellas pues justamente hoy el Deutsche Bank anunció que no va a trabajar ya con el presidente Trump, con sus organizaciones, porque era una de las principales fuentes, por ejemplo, de los créditos para las organizaciones y las empresas de Donald Trump. Entonces hay una condena generalizada también del mundo económico estadounidense que tiene obviamente su impacto en cómo se percibe, cómo se ve al presidente Trump. Finalmente nos quedan diferentes grupos de la sociedad y aquí no hay tanta unanimidad en cuanto a lo que pasó el día 6 de enero, pero yo creo que de estos más de 70 millones de votantes que votaron por el presidente Trump, si tuvieran que tomar otra vez la decisión, varios votarían a favor de otra opción, en contra del presidente Trump, porque yo creo que muchos no se esperaban precisamente ese desarrollo de la situación. Muy bien. Stephanie, Estados Unidos es un país que ha vivido profundas heridas
en su sistema democrático. 1968, no se nos olviden aquellas manifestaciones que hubieron. Tú eres muy joven, pero bien informada estás al respecto. Y esto vino a dañar mucho, sin duda, a los demócratas. Hoy, Estados Unidos vuelve a sentir un golpe al corazón directamente, pero sobre todo al lado de los republicanos. Ahora al corazón de los republicanos con este ataque al Congreso. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Va a ser Estados Unidos de Donald Trump y Estados Unidos de Joe Biden totalmente fracturado el país? Creo que ese es un escenario que no es descartable, y lo que tenemos que tener en cuenta es que este golpe al corazón del sistema democrático estadounidense puede ser considerado incluso como el segundo atentado en Estados Unidos, ¿no? El segundo atentado que se produce en su territorio. Tal vez el primero podría haber sido el del 11 de septiembre del 2001, a su sistema financiero, a las Torres Gemelas, y hoy lo vemos en el corazón democrático, en un momento en donde este contexto de pandemia, los países que están saliendo mejor librados no son democráticos. Tenemos que, por ejemplo, China cerró el año con un crecimiento del 2%, mientras que Estados Unidos lo cierra con una contracción del 5%, y es un país de los que más ha sido afectados en el mundo por el virus. Entonces, este referente de lo que es un sistema democrático, pues ya no es tan bueno. Y el hecho de que Donald Trump no haya aceptado ir a la toma de protesta de Joe Biden, o que pueda ser incluso retirado de su cargo antes, nos habla de que el sistema republicano se está amenazando, porque una república solamente funciona cuando los perdedores aceptan su derrota para que los ganadores puedan hacer su trabajo. Y eso es en lo que está en juego, y vemos un sistema desgraciadamente en decadencia. Lo vimos desde los debates, Eduardo, cuando ya no era acerca de propuestas, era ataques del uno contra el otro. Parece que se votó por el menos peor, desgraciadamente, y tenemos que ver cómo funciona esto, porque lo que pasa en Estados Unidos va a ser un referente a nivel mundial. El mensaje hace eco por todos lados. Edgar, sin duda el mayor reto, un presidente que inicia con situaciones muy difíciles es ahora Joe Biden. No nada más es la pandemia, no nada más es la cuestión sanitaria, no nada más es la cuestión económica, sino enfrenta a un país profundamente dividido, profundamente fracturado. Se ve un panorama difícil. Bueno, sí va a estar muy difícil. Y no solamente por el problema del COVID y el problema económico, sino que el gabinete, la administración trumpista está haciendo todo lo que puede para crear más problemas a la entrante administración de Joe Biden, probablemente con miras a las elecciones de 2022 en el Congreso. Sin embargo, Joe Biden ganó las elecciones con un programa, con una propuesta de programa y de mejora de la situación en los Estados Unidos, en el que ha estado trabajando durante toda la transición y que va a ayudarle a Biden a mejorar. Pero no solo es eso. Es cierto que el país estaba dividido entre demócratas y republicanos bastante, pero ahora hay otra fractura, que es la fractura entre republicanos trumpistas y republicanos que respetan a la democracia. Los republicanos irresponsables que han apoyado a Trump en el Congreso y que se rehúsen a votar contra él en el juicio político, serán parias de la democracia, y ya hay medidas que se están tomando en contra de ellos a través de toda la sociedad, como lo señaló Beata, ¿no? Pero hay otra cosa. Es muy probable que el intento de golpe de Estado que intentaron Trump y sus gentes provoque una reacción en la sociedad democrática, en todo el espectro de los demócratas y en todo el espectro de los republicanos institucionales democráticos, que van a provocar en el mediano plazo un esfuerzo por fortalecer las instituciones democráticas. Y eso va a ser parte de lo que le ayude a Joe Biden y a Kamala Harris a remontar la situación y a mejorar la situación en Estados Unidos, que fundamentalmente toda esta gente supremacista blanca que son de una clase económica inferior,
necesitan ayuda también del gobierno federal. No es como los republicanos. Trump ayudó solamente a los más ricos con su trillonario corte de los impuestos, y lo que le dio a la gente pobre que está enojada porque los republicanos les han dejado poco, fue populismo en el que ataca y culpa esto en una tradición protofascista muy vieja, ataca a los inmigrantes, ataca a otras gentes pobres, ataca al otro grupo político para velarle los ojos a toda esta gente sin ventajas económicas blanca, para apoyarse en ellos como un grupo de choque, que es lo que ha sucedido en el Capitolio. Sin embargo, Joe Biden prometió que va a gobernar para todos los americanos, y nosotros esperamos que no este año, sino al cabo de algunos años, se pueda mejorar la situación también de esta gente pobre de color blanco, para que se sumen ellos también a los esfuerzos de sostener la democracia y reforzar las instituciones en Estados Unidos. Entonces, la situación sí está difícil, pero la estructura se ha sostenido y se va a fortalecer. Gracias. Beata Boina, Estados Unidos y el mundo en general, el mundo político, tienen algunas reglas no escritas que deben de seguir los políticos. Sin embargo, parece ser que Donald Trump no las siguió, no las respetó, no estuvo de acuerdo con ellas, o simple y sencillamente, fiel a su tradición, decidió ignorarlas. ¿Será esto parte del conflicto que está viviendo Estados Unidos en este momento? Mira, el presidente Trump, pues, es un personaje que viene, se puede decir, de fuera del mundo de la política. Entonces, en este sentido, pues, es un personaje muy específico que no quiso en ningún momento ajustarse a esas reglas implícitas que existen en el contexto político. Y eso se vio con claridad, obviamente, en el contexto interno de los Estados Unidos, pero yo creo que con aún más claridad precisamente en el contexto internacional, ¿no? O sea, en general, al interlocutor con el que se habla, esa es la regla general, no se humilla, no se desprecia, no se insulta. Y eso, pues, son las actitudes que hemos visto, hemos observado a lo largo de esos 4 años en las relaciones del presidente Trump, pues, por ejemplo, con diferentes líderes del mundo, sobre todo los aliados, mientras que a algunos les trató muy bien. Sobre todo aquí destacan, pues, algunos jefes autoritarios y dictadores. Entonces, eso sí, como que un poco se puede decir, sacó del contexto político al presidente Trump y hizo que él fuera percibido durante esos 4 años como un personaje con el que es muy difícil realmente estar interactuando. Ahora bien, aparte de esa obviamente, esa tendencia a romper las reglas no escritas de convivencia, tanto interna como internacional, yo creo que también hay que tener en cuenta que lo que está pasando en los Estados Unidos se está inscribiendo en un contexto internacional del estado de la democracia, que va mucho más allá también de lo que pasa en los Estados Unidos. Ya prácticamente desde el año 2010 estamos observando el deterioro del estado de la democracia en el mundo. Y lo hemos visto sobre todo en Europa al comienzo, a raíz precisamente de la crisis financiera que conmovió a los Estados Unidos en primer lugar y después a Europa, y lo hemos visto después, por ejemplo, en algunos países de América Latina, y hoy lo vemos en los Estados Unidos, no tanto a raíz de esa crisis de 2008-2010, pero sobre todo a raíz precisamente de lo que ocurrió con el tema de este coronavirus, la crisis sanitaria y la crisis económica, y a todo eso obviamente se suma el tema de cómo actúa, cómo es, digamos, el presidente Trump generando toda esa polarización desde cuando pues estuvo en la campaña para las elecciones presidenciales en 2016. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta esos dos aspectos. Por una parte, realmente el presidente Trump que no se ajusta a las reglas no escritas, y por otra parte, pues todo un contexto general internacional que vemos claramente que a partir de 2010 estamos en el contexto del deterioro de la democracia. Ahora bien, ¿qué consecuencias va a tener eso lo que hemos visto en los Estados Unidos?
pues ojalá las instituciones de eso vamos a hablar, estadounidenses... Beata, si nos permites, Sí. precisamente de las consecuencias, tan pronto regresemos del corte. ¿Me permites hacer una Muy pausa? bien. Los invito a que sigan aquí a fondo. Vamos a ver qué es lo que precisamente espera al futuro de los Estados Unidos y qué va a suceder durante esta larga semana en la que estamos esperando el relevo en la Casa Presidencial. Una pausa y regresamos en un momento. Esto es A Fondo. Regresamos. Stephanie Enaro. Sin duda que Donald Trump es el presidente que más solo está llegando al cambio de poderes. Así es, Eduardo, y esto lo podemos ver en varios sentidos. Mira, lo primero que en donde pasó esto, primeramente fue en el mundo digital. Tenemos que antes que nada Twitter le decide suspender la cuenta por 12 horas y después Facebook por otras 24 y luego se extiende hasta que acabe su periodo. Y esto es importante porque vemos que es la continuación de un fenómeno, de una especie de diplomacia digital que tal vez pudo haber comenzado en Venezuela cuando Juan Guaidó emergió como una figura importante de la oposición. Lo primero que hacen Facebook, Instagram y Twitter es quitarle la palomita a Maduro y se la ponen a Juan Guaidó. Entonces esto puede ser la continuación de ese fenómeno y también ha abierto un debate sobre el tema de censura, sobre si fue una regulación o una censura, Eduardo, lo que le pasó a Donald Trump, y esto ya ha causado roces con la Unión Europea porque Merkel dice que es censura y el ministro de Finanzas francés también. Ahora también 3 miembros de su gabinete han renunciado y lo vemos silenciado, visitando el muro y dando sus últimos manotazos de poder para sembrar esta nueva ruta del éxodo a donde él quiere llegar, ¿no? Tal vez nadie se entere, pero él va a visitar este muro con México y designa a Cuba como un estado terrorista. Caray. Edgar López Vallejo. Edgar, ¿qué ha sucedido desde el punto de vista de ustedes, los demócratas, de cómo han visto esta administración en la cual desde hace poco más de 4 años en la campaña nos vino diciendo Donald Trump la construcción de este famoso muro y que México lo iba a pagar? Hoy nos hemos dado cuenta al final de su administración que esto ha sido una de las muchas mentiras más que ha dicho el presidente Donald Trump. Hoy lo vimos de nueva cuenta hablando de un muro inexistente, 7 millas, según los mismos reportes de Estados Unidos. ¿Qué opinión hay al respecto? Poco más de 11 kilómetros se construyeron de este famoso muro. Claro. Bueno, la idea del muro desde el principio era descabellada. La demanda de que México pagara por ella era no solamente descabellada, sino un intento descarado de apelar al racismo de la base trumpista, de los supremacistas blancos, que son los únicos que ahora lo están apoyando. A mí me da pena personalmente que nos haya afectado tanto en México, porque este era un aspaviento teatral de Trump desde el principio, y no digo que no haya sido serio acerca del muro, porque Trump es verdaderamente racista y es verdaderamente populista. Y a este punto, regresar al muro a tratar de, como decíamos, hacer aspavientos aquí de sentirse mejor, muestra que en su mente él vive en una realidad completamente separada de aquella en la que la gente que piensa en la verdad y cree en la verdad y que quiere encontrar la verdad, vive. Y ese es uno de los problemas más graves que me parece que tenemos que enfrentarnos cuando la gente no se preocupa de la verdad. Si uno no se preocupa de la verdad, entonces cosas como las del muro, cosas como estos aspavientos teatrales populistas de los que Trump ha vivido y ha alimentado su apoyo, son posibles. Entonces, es una desgracia que esto nos haya pasado en México. Me parece que en las salas del tiempo será irrelevante. El muro nunca se va a construir.
Y nosotros podemos esperar que Joe Biden, la administración de Joe Biden, va a tener una relación mucho más profesional con México, va a tener negociaciones que tengan sentido en términos de arreglar los problemas que tenemos a ambos lados de la frontera y esperamos ser un socio comercial, un socio geopolítico que pueda trabajar con Estados Unidos en intereses conjuntos, porque la mera verdad es que no hay una separación en la frontera entre México y Estados Unidos. Hay un tejido binacional que se extiende de uno y otro lado y que es parte de ambos de Estados Unidos y de México. Todos los intereses comerciales, desde los intereses comerciales hasta todas las relaciones familiares que se establecen entre aquellos que se fueron y aquellos que se quedaron, los pueblos de donde salieron y las comunidades donde están viviendo ahora. Entonces, yo creo que es importante que en el futuro nos concentremos en alimentar ese tejido, reconocer primero ese tejido binacional, alimentarlo y usarlo para beneficio tanto del pueblo estadounidense como del pueblo mexicano. Y seamos conscientes de que la mejor manera de ir adelante para Estados Unidos y para México es ser socios en todo sentido, amigos y socios. Muy bien. Beata, sin duda, tú como polaca de nacimiento, muchos años de vivir allá, pues tienes toda la información a mano de un líder como fue Lech Walesa. Hoy Estados Unidos pueden todavía ver a Donald Trump como el líder que transformó su país. ¿Cuál es tu opinión? No, mira, yo creo que estamos hablando de dos liderazgos muy, muy distintos en ese contexto. Sí, efectivamente, el liderazgo de Lech Wałęsa contribuyó a que cayera el comunismo y generó un enorme movimiento social en la Polonia comunista que precisamente presionó a que cambiara el sistema. En caso de Donald Trump, la verdad es que es un personaje que ganó las elecciones basándose precisamente en los lemas, digamos, antimigrantes. El tema del muro en ese contexto pues no es un tema menor, porque con ese tema ganó la presidencia Trump y con ese tema también está cerrando esa presidencia. En ese sentido, pues la verdad es que el liderazgo de Donald Trump pues ha generado muchas rupturas en la sociedad, ha generado también muchas rupturas en las relaciones internacionales, y muchas preocupaciones en cuanto a cómo podemos, por ejemplo, enfrentar los riesgos globales sin la participación de un país tan importante como lo son los Estados Unidos. En ese sentido, el liderazgo de Donald Trump yo creo que pasará a la historia como uno de los pésimos liderazgos que sí, desafortunadamente, tuvo impacto tanto en los Estados Unidos como en las relaciones internacionales. Ahora bien, hay que reconstruir, resanar las heridas que ha generado ese desafortunado liderazgo, y eso pues es la tarea para los próximos años. No queda mucho tiempo, yo creo, porque de cómo va a ser la presidencia de Joe Biden, si va a tener éxitos o no, si conseguirá sobrellevar el tema de la crisis sanitaria, crisis económica, dar pues algo también a esa clase media que ha vivido dificultades. De eso dependerá si esa democracia estadounidense conseguirá restablecerse o no. De eso también dependerá cómo va a ser el mundo en el futuro, porque vemos claramente ese riesgo que viene precisamente de China como pues la potencia que le compite el lugar primordial a los Estados Unidos. O sea, estamos frente a una confrontación muy importante, y esos 4 años que le tocan a Biden y a Harris pues son claves para ver hacia dónde va a ir el mundo, yo diría incluso. Sin duda. Y Stephanie, exactamente es el punto con el que quería tocar contigo. Lo que hace Estados Unidos, nos guste o no, viene a afectar las relaciones no nada más en el continente, sino las relaciones mundiales. No podemos negar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Claro, y mira, esto se da en un contexto muy interesante porque vemos que debido al escenario de pandemia, ya se ha adelantado el tiempo en el que se cree que China va a rebasar a Estados Unidos como la primer potencia. Ahora la nueva fecha es en el 2028 y esto se debe a que mientras China crece, Estados Unidos se contrae.
Ahora, esto se tiene que entender también en un contexto global de realineación geopolítica, en donde vemos que la relación transatlántica está totalmente dañada. Vemos que, por ejemplo, la Unión Europea firma este tratado de inversiones con China para que las empresas puedan tener una mejor coordinación. Vemos también que del lado asiático se firma este nuevo tratado de libre comercio, que es el más grande a nivel mundial, que es el ERCP, que incluye a potencias económicas a 15 países de Asia que tienen entre todos el 30% del PIB a nivel mundial. Entonces, esto es importante porque ya hay un nuevo centro económico que tiene un motor económico establecido, regional, y podríamos estar viendo el amanecer del siglo asiático y el atardecer del americano. Entonces nos está tocando un mundo muy cambiante y en esto creo que México ocupa una posición estratégica, porque yo no creo que Donald Trump haya vuelto a hacer el Tratado de Libre Comercio, como él dice, porque era el peor para los Estados Unidos. Yo creo que lo hizo en el contexto de esta guerra comercial con China, porque en el capítulo 32 se lee que ninguna de las partes involucradas puede firmar un tratado de libre comercio con una economía que no se considera de libre mercado. Esto es, entre líneas se lee China, y esto en materia geopolítica se lee como una realineación de fronteras, como asegurar tus fronteras para que el enemigo no te gane en tal vez tu patio trasero. Y con esta crisis en la cadena global de suministros, pues México y Vietnam van a ser los países más favorecidos por la relocalización, y también hay que tomar en cuenta que tenemos el litio. Entonces creo que estamos en un mundo geopolíticamente cambiante, que si México juega bien sus cartas nos puede ir muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias por clarificarnos esto, Stephanie. Vamos a hacer una pausa, pero les dejo la pregunta con la cual iniciaremos el siguiente bloque. Estados Unidos inevitablemente inicia un proceso, tiene que iniciar un proceso de reconstrucción. ¿Será posible tener beneficios para México dentro de este proyecto? Lo vamos a ver en un momento, regresando de la pausa. Pues como les decía hace un momento, en este camino de la reconstrucción, México puede salir beneficiado. Edgar, ¿tú qué opinas? Sí, definitivamente. Yo creo que sí va a salir beneficiado. Es muy interesante el análisis que Stephanie nos compartió, y me parece que muy claro que ese va a ser el trasfondo de la recuperación en el futuro. Ahora, yo también quisiera decir que China ha tenido ventaja en este par de años, porque el gobierno chino no negó que había una pandemia que estaba afectando la economía en China. Entonces la apoyó consecuentemente. En Estados Unidos, Trump y su gente negaron que hubiese una pandemia, decía que era un hoax, y naturalmente la economía se ha ido al fondo. Ahora, Joe Biden no va a actuar de esta manera, y desde el inicio ha estado pidiendo, e incluso desde antes de tomar poder, él ha estado presionando para que el Congreso pueda acordar un estímulo fiscal, y va a haber uno nuevo cuando entre Biden. La economía estadounidense, que ha tenido su potencial limitado por la pandemia, va a extenderse en la medida en que se pueda controlar la pandemia y hacer toda la política económica del gobierno ayude a la economía, ¿no? Ahora, esto necesariamente va a ayudar a México, porque por principio de cuentas, el crecimiento general en la demanda en Estados Unidos va a repercutir en las cadenas de producción, todo hacia atrás, incluyendo las cadenas maquiladoras que producen en de inbound maquila, que produce en México para Estados Unidos. Entonces, desde las refacciones para autos hasta alimentos que se usan para la producción, la cadena productiva de Estados Unidos, esos en México van a recibir mayor demanda. Pero además, todas las exportaciones de todo el resto de México
van a ver incrementada su demanda porque la demanda general de Estados Unidos va a crecer. Entonces va a ayudar no solamente a la industria maquiladora que está integrada en México con Estados Unidos, pero también a toda la industria de exportación en México. Y esos dos factores van a repercutir, van a multiplicar el efecto en la economía mexicana, y la economía mexicana va a ver un repunte. Ahora, por supuesto, México va a necesitar tener una respuesta al COVID que le ayude a la economía y que no permita que el impulso que viene desde Estados Unidos hacia la economía se pierda por culpa del COVID. Ese es un problema que tiene que verse. Ahora, como decía Stephanie... Dame un segundo, Edgar, por favor, porque Beata, ¿qué es lo que puede México tener de beneficio en este proceso de reconstrucción en Estados Unidos? ¿Tú crees que puede haber algo para México? Mira, yo creo que hay 2 o 3 aspectos a resaltar aquí. El primero, en el ámbito social, y quizás es el que más rápido podremos ver, porque se trata básicamente de la reforma de la ley migratoria. Pues como bien sabemos, en los Estados Unidos hay un número considerable de los mexicanos que viven en este país de forma irregular, y lo que prometió Joe Biden básicamente es la reforma de la ley migratoria y la regularización de los que permanecen en este país sin papeles, básicamente. Y lo prometió durante los próximos 100 días. Las 2 cámaras pues tienen la mayoría, pueden tener la mayoría tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado. Entonces se podría decir que no hay impedimento legal para que realmente esa reforma se realizara. Vamos a ver en los próximos 100 días si realmente cumple con esa promesa Joe Biden. Eso es en el ámbito social. En el ámbito económico, pues yo creo que va a continuar el tema del Tratado de Libre Comercio, que ya está, el tema que ya está en vigor, y hay que pues aprovecharlo plenamente. Ahora bien, aquí hay 2 aspectos a resaltar. Primero, puede haber una mayor exigencia de los demócratas en los temas medioambientales y en los temas laborales, lo cual pues puede dificultar quizás a la parte mexicana la implementación del Tratado de Libre Comercio. Y por otra parte, pues también yo creo que el aprovechamiento pleno de ese tratado depende más que nada de la voluntad de la parte mexicana, ¿no? De los mensajes, sobre todo relativos a las inversiones. Y el asunto más difícil quizás es el ámbito político de las relaciones bilaterales, precisamente por las diferencias que existen en los temas como la democracia y el medio ambiente entre la administración de Biden y la administración de López Obrador. Muy bien, muchas gracias. Stephanie, la geopolítica sin duda es algo que no puede controlar ningún presidente del mundo, pero hay beneficios. Tú ves que en esta relación geopolítica indivisible que se tiene que por fuerza dar, que se da incluso, ¿hay beneficios que pueden incluir a México en este proceso de reconstrucción de Estados Unidos? Creo que sí, sobre todo porque es momento de cerrar filas. Creo que tal vez por las diferentes posturas de los gobiernos en cuestión energética, por ejemplo, en materia laboral, pudiera haber un poco de fricción al principio, pero creo que es más la necesidad de una alineación que otra cosa, y esto nos va a hacer trabajar de una manera coordinada, sobre todo en estos momentos donde la economía necesita reactivarse y donde medidas conjuntas necesitan tomarse por el tema del tránsito de personas. Es imposible tener una frontera cerrada entre México y Estados Unidos. Ya hemos visto que por más muros que se construyan, tenemos una frontera que es por naturaleza porosa. Entonces creo que vamos a tener que trabajar de una manera coordinada, sobre todo en un momento en donde la seguridad nacional ha pasado a ser personal. Tenemos que se invertía muchísimo en presupuestos militares y ahora un virus pues derrotó a imperios, ¿no? Entonces la persona vuelve a hacer este enfoque y creo que definitivamente habremos de tener mayor coordinación, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 3 minutitos para poder cerrar el programa. Les quiero pedir de manera muy sintética, nos puedan decir desde su perspectiva las conclusiones a las cuales podemos llegar. ¿Qué esperamos entonces de Estados Unidos a partir del 20 de enero? Edgar López, adelante, por favor.
Gracias, muy amable. Antes de pasar a eso, nada más quería añadir 2 comentarios a lo que mencionaba Beata. Creo que tiene mucha razón. Pero independientemente de lo que suceda con la ley de migración, que esperamos que favorezca a los migrantes sin papeles, de todas maneras, ellos van a tener más trabajo, legales o ilegales, cuando se repunte la economía de Estados Unidos, y las remittances, el dinero que ellos envían a sus comunidades aquí en México, se va a incrementar, y eso va a incrementar la demanda interna en México y va a apoyar la economía mexicana. Entonces, eso va a ser un plus también. Por otro lado, es cierto que puede haber nuevas negociaciones sobre temas de cuidado ambiental, pero yo creo que en México nosotros deberíamos darles la bienvenida, porque en términos puramente económicos, mejorar la situación ambiental requiere inversiones en la planta productiva. Entonces, cuando estamos hablando de mejoras ambientales, estamos hablando de nuevas inversiones en la planta productiva mexicana y en modernizarla. Entonces, eso está muy bien. Ahora, respecto a tu pregunta sobre qué es lo que podemos esperar, yo creo que es muy claro que el próximo año va a ser muy difícil para Biden. Yo creo que va a ser muy difícil para la economía de Estados Unidos. México se va a enfrentar a sus propias dificultades por la pandemia. Entonces, yo creo que vamos a tener que trabajar muy duro y muy unidos y con mucha conciencia de lo que se necesita hacer en el próximo año, año y medio. Pero yo espero que en el mediano plazo, más allá de ello, año y medio, 2 años, 2 años y medio, nosotros estemos en una situación mucho mejor, donde podamos ver de nuevo hacia el futuro con esperanza y con estructuras políticas y económicas en mejores condiciones. Gracias, Edgar. Stephanie, ¿cuál es el futuro que tú ves de esta relación México-Estados Unidos a partir del 20 de enero, que ya estamos a la vuelta? Veo una alineación estratégica para competir con China. Veo fricciones por las formas de conducirse. Biden es un político más tradicional y nuestro presidente forma parte de la tendencia de los llamados anti-establishment. Yo creo que por eso tenía tanta alineación con Trump. Y definitivamente vamos a ver un Estados Unidos que está cambiando, en donde México tendrá mucha cabida, Eduardo. Muchas gracias, Stephanie Enaro. Beata, ¿qué es lo que podemos esperar desde tu perspectiva en la relación México-Estados Unidos a partir de la nueva administración que está por entrar? Bueno, la nueva administración se concentrará sobre todo en solucionar los problemas de los Estados Unidos, crisis económica, crisis sanitaria, y eso yo creo que consumirá mucho tiempo. Ahora bien, México como vecino, pues no cabe duda que es un país importante en este contexto, y yo creo que no va a ser una relación fácil, precisamente por los temas políticos y esas diferencias que ya se han notado ver en esas primeras semanas, digamos, de la convivencia de alguna forma del nuevo presidente electo y el presidente López Obrador, pero va a ser una relación, me da la sensación más institucionalizada, lo cual quizás facilitará también conducirla de forma un poco más sistemática, más orgánica y no tan caótica como hemos visto quizás en los años pasados, porque pues en los años pasados básicamente dependía de la relación personal más que de las relaciones institucionales. Y mi sensación es que mucho dependerá también de cómo el gobierno mexicano, sobre todo el presidente de México, pues se acercará a ese nuevo capítulo en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Beata, te quiero agradecer mucho tu presencia, que pues ha ilustrado mucho este programa. Igualmente te quiero agradecer, Edgar López, vocero del Partido Demócrata, tu presencia. Stephanie Enaro, muchas gracias por estar con nosotros, por hacernos posible la realización de este programa a fondo. Y sobre todo le queremos dar las gracias a usted, que desde casa nos permite, pues, poner estos temas que definitivamente a todos nos involucran, porque la relación México-Estados Unidos no termina con el gobierno de Donald Trump, tampoco inicia con esta relación con el gobierno de Joe Biden. Es una relación de años y que seguramente tendrá un futuro
muy próspero, siempre y cuando trabajemos todos juntos. Antes de despedirnos, los quiero recordar que por favor en casa y siempre que salgan, usen su cubrebocas. Muchas gracias y hasta la próxima.